No entré a esa casa, susurró la vecina cuando llegué a la puerta de mi hija. 2 días antes, Beatriz me había dicho que estaba enferma. Fui a visitarla para llevarle comida y hacerle una sorpresa. Pero cuando llegué allí, Eloísa me detuvo con esas palabras. Sus ojos temblaban de miedo. No entré. Usted debería saber esto. 15 minutos después, mi vida se convirtió en una pesadilla que jamás imaginé posible. Porque lo que descubrí detrás de esa puerta no fue a mi hija enferma descansando en su cama. Fue algo mucho peor. Algo que ninguna madre debería ver jamás. Pero déjame empezar por el principio, porque necesitas entender cómo llegué hasta ese momento. Como una simple visita de madre se transformó en el día más oscuro de mi existencia. Me llamo Francisca. Tengo 66 años. Vivo sola en una casa pequeña desde que mi esposo murió hace 4 años. Mis días son tranquilos, casi aburridos. Riego las plantas del jardín, cocino para mí sola, veo telenovelas en las tardes. Pero mi verdadera razón para levantarme cada mañana es mi hija Beatriz. Ella es todo lo que tengo en este mundo. Mi única familia. Mi tesoro. Beatriz tiene 32 años. Se casó hace 3 años con César, un hombre que trabaja en bienes raíces. Siempre me pareció extraño. Demasiado perfecto. Sonrisa calculada, palabras medidas, trajes caros. Viven en un apartamento moderno al otro lado de la ciudad, a 2 horas de mi casa. No los veo tanto como quisiera, pero hablamos casi todos los días por teléfono. Esas conversaciones son mi cable a la vida. Escuchar su voz me hace sentir que todavía soy útil, que todavía importo. Todo comenzó un martes por la mañana. El teléfono sonó mientras yo preparaba café. Era Beatriz. Pero su voz sonaba diferente. Apagada. Distante. Mamá, no voy a poder visitarte este fin de semana. Estoy enferma. Me siento muy mal. Creo que es gripe. Me duele todo el cuerpo. Mi instinto de madre se activó de inmediato. Le pregunté si había ido al doctor. Si César estaba cuidándola. Si necesitaba que yo fuera. No, mamá, no te preocupes. Solo necesito descansar. César está aquí conmigo. Pero algo en su tono no estaba bien. La conocía desde que nació. Sabía cuando algo andaba mal. Intenté hacer más preguntas. Ella cortó rápido. Tengo que colgar, mamá. Hablamos mañana. Y colgó. El miércoles esperé su llamada todo el día. Desde la mañana hasta la noche. Nada. Ni una sola palabra. Le envié mensajes. Hija, ¿cómo estás? Hija, contéstame. Hija, me tienes preocupada. Ninguna respuesta. El jueves amaneció y la angustia ya me estaba comiendo viva. Llamé su teléfono 5 veces seguidas. Todas las llamadas fueron directo al buzón. Su voz grabada decía: hola, no puedo contestar ahora. Deja tu mensaje. Esa voz que tanto amaba ahora me aterrorizaba. Intenté comunicarme con César. Su teléfono también estaba apagado. Completamente muerto. Fue en ese momento cuando algo se rompió dentro de mí. Una madre sabe. Una madre siente en sus huesos cuando su hija está en peligro. No importa la distancia. No importa la edad. El cordón invisible que nos une desde el día en que nació nunca se corta. Y ese cordón ahora gritaba que algo andaba terriblemente mal. Tomé una decisión. Iría a verla. Prepararía su comida favorita y le haría una sorpresa. Si realmente estaba enferma, necesitaba a su madre a su lado. Ninguna sopa comprada en la tienda podía reemplazar el caldo casero de una madre. Pasé toda la mañana del jueves cocinando. Hice caldo de pollo con verduras frescas, arroz con cilantro, empanadas de carne como le gustaban cuando era niña. Cada plato lo preparé con amor y con ese nudo en el estómago que no me dejaba respirar bien. Envolví todo con cuidado en recipientes térmicos. Me puse mi suéter color vino, el que Beatriz me había regalado en mi cumpleaños. Mis zapatos cómodos para el viaje largo. Antes de salir miré una foto de ella en la sala. Estaba sonriendo con ese vestido color marfil que usó en su última visita hace 2 meses. Ya voy, mi amor, susurré tocando el vidrio del marco. El viaje en autobús fue una tortura. 2 horas que parecieron 2 años. Miraba por la ventana sin ver realmente nada.
edificios grises, calles llenas de gente, semáforos cambiando de color. Todo pasaba como en una película borrosa. Mis manos no dejaban de temblar sobre las bolsas de comida. Intenté calmarme. Quizás su teléfono se había roto. Quizás estaba tan enferma que no tenía fuerzas para contestar. Quizás César la había llevado de urgencia al hospital y por eso no podían responder. Pero mi corazón latía demasiado rápido. Mi respiración era irregular. El autobús olía a diésel y a sudor. Una señora sentada delante de mí hablaba por teléfono sobre problemas con su yerno. Los hombres de ahora no son como los de antes, decía con rabia. No cuidan a sus esposas como deberían. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Llegué a la estación cerca del apartamento de Beatriz, pasadas las 3 de la tarde. Bajé del autobús cargando mis bolsas pesadas. Caminé las 3 cuadras que faltaban. El sol estaba alto, pero yo sentía frío en los huesos. El edificio donde vive mi hija se alzaba frente a mí como una torre de vidrio y concreto. Moderno. Elegante. Seguro. O al menos eso pensaba yo. Hoy se veía diferente. Amenazante. Como si guardara secretos oscuros detrás de esas ventanas brillantes. Entré al lobby. El guardia de seguridad me vio llegar. Don Lázaro. Un hombre mayor que siempre había sido amable conmigo en mis visitas anteriores. Pero hoy su rostro estaba tenso. Serio. Doña Francisca, comenzó a decir. Yo, necesito hablar con usted. Pero yo no tenía tiempo para conversaciones. Ya estaba caminando hacia el elevador. Voy a ver a mi hija, le dije con una sonrisa que no sentía. Está enferma y le traje comida. Él dio un paso hacia mí. Su boca se abrió como para decir algo importante. Pero yo ya había presionado el botón del elevador. Las puertas se abrieron y entré rápido. El elevador comenzó a subir. Piso 1. Piso 2. Piso 3. Mi reflejo me miraba desde el espejo de la pared. Una mujer de 66 años con el rostro marcado por el miedo. Cabello gris recogido. Ojos cansados y rojos. Manos arrugadas apretando bolsas de comida que ahora pesaban como piedras. Me vi vieja. Frágil. Asustada. Piso 4. Piso 5. Piso 6. El elevador hacía un ruido metálico extraño. O quizás era mi corazón. Ya no sabía diferenciar. Piso 7. Las puertas se abrieron con un sonido suave. Salí al pasillo. Silencio absoluto. Ni una voz. Ni una televisión encendida. Ni pasos. Nada. Solo el zumbido de las luces fluorescentes del techo. Caminé hacia el apartamento 73. Mis zapatos resonaban contra el piso de cerámica. Cada paso era un esfuerzo. Cada metro era una eternidad. Entonces la vi. Eloísa. La vecina del apartamento de al lado. Estaba parada en el marco de su puerta entreabierta. Mirándome. Su expresión me heló la sangre. Ojos muy abiertos. Boca temblorosa. Rostro pálido como papel. Cuando me vio acercarme, salió rápidamente y caminó hacia mí. Me tomó del brazo con fuerza. Sus dedos eran hielo. Su aliento olía a café amargo. No entré a esa casa, susurró pegando su boca a mi oído. Usted debería saber esto antes de entrar. El mundo se detuvo. ¿Qué está pasando?, logré decir. Mi voz salió quebrada, casi un susurro. Eloísa me apretaba el brazo con tanta fuerza que me dolía. Su rostro estaba a centímetros del mío. Podía ver las venas rojas en sus ojos. Había estado llorando. Hay policías adentro, dijo señalando la puerta del apartamento de Beatriz. Llegaron esta mañana temprano. Con sirenas. Con radios. Rompieron la puerta porque nadie abría. Doña Francisca, su hija no está ahí. Las palabras no tenían sentido. Policías. Sirenas. Puerta rota. Mi hija no está. ¿Qué significa que no está?, grité. ¿Dónde está Beatriz? ¿Dónde está mi niña? Eloísa me soltó el brazo y dio un paso atrás. Yo no sé nada más, dijo con voz temblorosa. Solo sé que algo muy malo pasó. Algo que tiene a toda la policía buscándola. Mis piernas dejaron de sostenerme. Las bolsas de comida cayeron al suelo.
Escuché el sonido de los recipientes rompiéndose. El caldo se derramó formando un charco oscuro sobre la cerámica. Las empanadas rodaron. El arroz se esparció. Pero no me importó. Nada importaba excepto llegar a esa puerta. Saber qué había pasado con mi hija. Me abalancé hacia adelante. Eloísa intentó detenerme, pero yo ya no era yo misma. Era una fuerza primitiva. Una madre en pánico absoluto. Toqué el timbre. 1 vez. 2 veces. 3 veces seguidas. Nadie abría. Comencé a golpear la puerta con los puños. Beatriz, grité con toda la fuerza de mis pulmones. Beatriz, soy mamá. Ábranme esta puerta. Las lágrimas caían por mi rostro sin control. Mi garganta ardía. Mis nudillos dolían contra la madera dura. Ábranme. Por favor. Es mi hija. Mi hija está ahí dentro. Escuché pasos acercándose desde adentro. Voces masculinas. El sonido de cerraduras abriéndose. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un hombre en uniforme de policía me miró desde la rendija. ¿Quién es usted?, preguntó con voz firme y fría. Soy la madre de Beatriz, dije tratando de controlar el temblor en mi voz. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está mi hija? Déjeme entrar ahora mismo. El policía intercambió una mirada con alguien más adentro. Luego abrió la puerta completamente. Pase, señora. Pero le advierto que lo que va a ver no es fácil. Entré tambaleándome. Mis ojos tardaron un momento en ajustarse a la luz del interior. Y entonces vi el apartamento de mi hija. Mi niña. Mi Beatriz. Era un caos absoluto. Muebles volcados. Cojines tirados por el suelo. La mesa de centro rota. Vidrios esparcidos por todas partes. La lámpara que yo misma le había regalado estaba hecha pedazos contra la pared. Había marcas oscuras en el piso. Manchas que parecían haber sido limpiadas con prisa. Y el olor. Dios mío, el olor. A productos químicos de limpieza mezclados con algo más. Algo metálico que me revolvió el estómago. Había 3 policías dentro. 2 hombres y una mujer. Todos usaban guantes. Estaban fotografiando todo. Recogiendo cosas con pinzas y metiéndolas en bolsas de evidencia. La mujer policía se acercó a mí. Su rostro mostraba compasión profesional. Señora, necesito que me acompañe a sentarse. Esto es una escena de crimen y no puede tocar nada. Escena de crimen. Esas palabras me golpearon como un martillo. Mis rodillas cedieron. Ella me sostuvo y me guió hasta el único sillón que quedaba en pie. ¿Dónde está mi hija?, repetí como un disco rayado. ¿Dónde está Beatriz? ¿Qué pasó aquí? Por favor, alguien dígame qué está pasando. La policía se arrodilló frente a mí. Señora, su hija fue reportada como desaparecida hace 24 horas. Una compañera de trabajo llamó cuando no llegó a una reunión importante y no contestaba el teléfono. Enviamos una unidad a hacer un chequeo de bienestar. Cuando llegamos esta mañana, la puerta estaba cerrada con llave, pero encontramos signos de lucha violenta en el interior. Su hija no está aquí. No sabemos dónde está. El mundo se volvió líquido. Las paredes se movían. El techo giraba. Desaparecida. Lucha violenta. No sabemos dónde está. Las palabras rebotaban en mi cabeza sin encontrar lugar donde acomodarse. Esto no podía estar pasando. Era una pesadilla. Iba a despertar en mi casa, en mi cama, y todo esto sería solo un mal sueño. Pero el olor a químicos era demasiado real. El frío del apartamento era demasiado real. El miedo en los ojos de la policía era demasiado real. ¿Y César? Logré preguntar. ¿Dónde está César, su esposo? La policía intercambió otra mirada con sus compañeros. Esa mirada me dijo todo. César también está desaparecido, dijo lentamente. Su oficina reportó que no llegó a trabajar estos últimos 3 días. Su teléfono está apagado. Su coche no está en el estacionamiento del edificio. Señora, necesitamos hacerle algunas preguntas. Me quedé sentada ahí, en el apartamento destrozado de mi hija, respondiendo preguntas que apenas podía procesar. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Beatriz? El martes. Hace 2 días. ¿Cómo sonaba ella?
Extraña. Apagada. Asustada quizás. Mencionó algo inusual. Dijo que estaba enferma. Que César estaba con ella. Pero ahora entendía. Ahora veía la verdad con claridad horrible. Esa llamada no fue una conversación casual. Fue un grito de auxilio disfrazado. Y yo no lo vi. No la ayudé cuando me necesitaba. Tenía razón en venir, dijo la policía tocando mi hombro. Una madre siempre sabe. Pero ahora necesitamos su ayuda. Necesitamos que nos cuente todo lo que sepa sobre César. Sobre la relación de ellos. Sobre cualquier cosa que le parezca extraña. Cualquier detalle puede ser importante. Cerré los ojos. Las imágenes comenzaron a llegar. César con su sonrisa perfecta. César siempre tan educado. Tan correcto. Tan controlador. Los pequeños comentarios que había ignorado. Las veces que Beatriz cancelaba visitas en el último minuto. Las llamadas telefónicas que ella cortaba cuando yo entraba a la habitación. Los moretones que una vez vi en su brazo y ella dijo que se había caído. Creo que le hacía daño, susurré. Creo que mi hija vivía con miedo y yo no quise verlo. Las lágrimas caían sin control ahora. La policía asintió. Estamos investigando esa posibilidad. Pero señora, hay algo más que necesita saber. Algo que encontramos aquí y que cambia todo. Métense. ¿Qué encontraron? Ella dudó. Luego habló. Encontramos evidencia de que César no es quien dice ser. Su nombre real no es César. Sus documentos son falsos. Y creemos que su hija descubrió algo que no debía saber. El apartamento comenzó a dar vueltas. Mi respiración se volvió superficial. Rápida. No podía llenar mis pulmones de aire. La policía me sostuvo. Tranquila, señora. Respire. Uno de los policías trajo un vaso de agua. Lo tomé con manos temblorosas. El agua estaba tibia. Sabía a metal. ¿Qué descubrió mi hija? Pregunté cuando pude hablar. ¿Qué era lo que él ocultaba? Todavía no lo sabemos con certeza, respondió la policía. Pero creemos que está relacionado con lavado de dinero. Posiblemente crimen organizado. Encontramos documentos escondidos en el apartamento. Transferencias bancarias sospechosas. Cuentas bajo nombres falsos. Su hija era contadora, ¿verdad? Asentí. Trabajaba en una firma importante del centro. Entonces ella tenía las habilidades para detectar irregularidades financieras, continuó la policía. Creemos que encontró algo en las finanzas de César. Algo grande. Y cuando intentó confrontarlo, las cosas se salieron de control. Me quedé mirando las manchas oscuras en el piso. Sangre. Era sangre de mi hija. La habían limpiado, pero todavía se veían los residuos. Mi niña había sangrado en este piso. Había peleado. Había intentado escapar. Y yo estaba a 2 horas de distancia, viendo telenovelas, regando plantas, sin saber que su vida estaba en peligro. Señora, la voz de la policía me trajo de vuelta. Vamos a encontrarla. Tenemos a todos nuestros equipos buscando. Hemos emitido una alerta. Estamos rastreando el teléfono de César. Revisando cámaras de seguridad. Interrogando a vecinos. No vamos a parar hasta traer a su hija de vuelta. Pero necesitamos que usted sea fuerte. Que nos ayude. Que confíe en nosotros. Asentí sin poder hablar. Mi garganta estaba cerrada. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no hacían ruido. Era un llanto silencioso. El llanto de una madre que acaba de entender que el mundo no es seguro. Que el peligro puede vivir en tu propia casa. Que puedes amar a alguien y no conocerlo en absoluto. La policía me ayudó a ponerme de pie. Vamos a llevarla a la estación. Allí podrá descansar y hablar con más calma. Necesitamos toda la información posible sobre César. Fotos. Conversaciones. Cualquier cosa que recuerde. Caminé hacia la puerta como un zombi. Mis piernas se movían, pero yo no las sentía. Pasé junto a la mesa donde Beatriz y César cenaban juntos. Junto al sofá donde veíamos películas cuando yo los visitaba. Junto a la pequeña repisa donde guardaba fotos de nuestra familia. Todo era una mentira. Cada sonrisa. Cada abrazo.
Cada momento de felicidad había sido construido sobre una base de engaños. Salí al pasillo. Eloísa seguía ahí, parada cerca de su puerta. Su rostro mostraba horror y lástima. «Lo siento mucho», susurró cuando pasé junto a ella. Si hubiera sabido algo antes, se lo habría dicho. Le agradecí con un movimiento de cabeza. No era su culpa. No era culpa de nadie excepto de ese monstruo que se había hecho pasar por el esposo de mi hija. Bajamos en el elevador. La policía me sostenía del brazo como si fuera una anciana frágil. Y quizás en ese momento lo era. Don Lázaro nos vio salir. Su rostro se descompuso. «Yo intenté decirle algo esta mañana, doña Francisca», dijo con voz quebrada, «cuando vi a todos los policías. Pero usted subió tan rápido». «Lo sé», respondí. «No es su culpa. Nadie tiene la culpa excepto él». Afuera había una patrulla esperando. Me subieron al asiento trasero. Nunca había estado en un coche de policía. El asiento era duro. Olía a plástico y a sudor viejo. A través de la ventana vi el edificio donde vivía mi hija. Las ventanas brillaban con el sol de la tarde. Todo se veía tan normal desde afuera. Tan pacífico. Nadie podría imaginar el horror que se escondía en el piso 7. La patrulla arrancó. Las calles pasaban borrosas. Gente caminaba por las aceras. Compraban cosas. Reían. Hablaban por teléfono. Vivían sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba. Llegamos a la estación de policía. Un edificio gris y cuadrado que parecía salido de una película vieja. Me llevaron a una sala pequeña con una mesa y 4 sillas. Las paredes eran color crema. Había una ventana con rejas que daba a un estacionamiento. Me ofrecieron café. Lo acepté aunque sabía que no podría tomarlo. Necesitaba algo que hacer con las manos. Algo que me mantuviera en este mundo y no me dejara caer en el abismo de pánico que sentía crecer dentro de mí. Un detective entró a la sala. Era un hombre de unos 50 años. Cabello canoso. Arrugas profundas alrededor de los ojos. Cara de haber visto demasiado. Me estrechó la mano. «Señora Francisca, soy el detective Tobías. Estoy a cargo de la investigación de la desaparición de su hija. Quiero que sepa que vamos a hacer todo lo humanamente posible para encontrarla». Su voz era firme pero amable. Me aferré a esa amabilidad como a un salvavidas. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta. «Necesito que me cuente todo lo que sepa sobre César. Desde el principio. ¿Cómo lo conoció Beatriz? ¿Cómo fue su relación? Si notó algo extraño. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ayudarnos». Respiré profundo. Y comencé a hablar. Beatriz lo conoció hace 4 años en un evento de negocios. Ella trabajaba como contadora en una firma importante. Él dijo que era inversor de bienes raíces. Al principio parecía un buen hombre. Educado. Atento. La trataba bien. O eso creía yo. Continuó viéndola durante 1 año. Luego le propuso matrimonio. Todo fue muy rápido. Demasiado rápido, ahora que lo pienso. Yo tenía dudas, pero Beatriz estaba tan feliz. Tan enamorada. No quise arruinar su alegría con mis preocupaciones de madre sobreprotectora. La boda fue pequeña. Solo familia cercana y algunos amigos. César dijo que no tenía familia. Que sus padres habían muerto en un accidente cuando él era joven. Que no tenía hermanos. Debí sospechar entonces. ¿Qué clase de hombre no tiene absolutamente a nadie? El detective Tobías tomaba notas. Sus ojos no se apartaban de mi rostro. Después de la boda, siguió. Notó cambios en su hija. En su comportamiento. En su manera de relacionarse con usted. Cerré los ojos tratando de recordar. Sí. Beatriz comenzó a cancelar visitas. Siempre tenía excusas. Trabajo. Cansancio. Planes con César. Cuando yo iba a visitarlos, él siempre estaba presente. Nunca nos dejaba solas. Siempre encontraba una razón para estar en la habitación. Para escuchar nuestras conversaciones. Al principio pensé que era un esposo atento. Ahora veo que era control. ¿Y en los últimos meses?, preguntó Tobías. ¿Hubo algún cambio más drástico?
Pensé en las últimas conversaciones con Beatriz, en su voz cada vez más apagada, en las videollamadas donde ella miraba hacia atrás constantemente como si temiera que alguien la estuviera escuchando. Sí, en los últimos 3 meses ella parecía asustada, nerviosa. Dejó de sonreír como antes. Bajó mucho de peso. Una vez vi un moretón en su brazo. Ella dijo que se había golpeado con una puerta. Yo le creí. Dios mío, le creí y la dejé sola con ese monstruo. No es su culpa, dijo Tobías con firmeza. Los abusadores son expertos en ocultar lo que hacen, en hacer que sus víctimas mientan por ellos, en aislarlas de sus seres queridos. Usted no podía saber. Pero sus lágrimas dijeron otra cosa. Yo era su madre. Debí saber. Debí hacer más preguntas. Debí sacarla de ahí. Tobías cerró su carpeta y se inclinó hacia adelante. Señora Francisca, hay algo que necesito decirle. Algo que descubrimos y que va a ser difícil de escuchar. Mi corazón se aceleró. ¿Qué cosa? ¿Qué más puede haber? El hombre que conoce como César, continuó, no existe. Ese nombre es falso. Sus documentos son falsificados. Muy bien falsificados, pero falsos al fin. Hemos estado rastreando su verdadera identidad y lo que encontramos es perturbador. Tragué saliva. El café en mi mano temblaba. ¿Quién es él realmente? Tobías abrió otra carpeta. Sacó una foto y la puso frente a mí. Era César. Pero diferente. Con otro corte de cabello. Sin barba. Más joven. Este hombre, dijo Tobías señalando la foto, se llama en realidad Jeremías Valdés. Tiene antecedentes en 2 países. Fraude. Lavado de dinero. Extorsión. Ha usado al menos 5 identidades diferentes en los últimos 10 años. Se casa con mujeres que tienen buenos trabajos. Mujeres con acceso a dinero o información financiera. Las usa. Y cuando ya no las necesita, desaparece. El mundo se detuvo otra vez. Había escuchado las palabras, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. César no era César. Era un criminal. Un estafador profesional. Había seducido a mi hija como parte de un plan. Nunca la amó. Nunca sintió nada por ella. Era solo una herramienta para él. Una pieza en su juego sucio. Entonces Beatriz descubrió quién era realmente. Susurré. Por eso desapareció. Por eso hay sangre en su apartamento. Tobías asintió gravemente. Creemos que sí. Su hija era inteligente. Trabajaba con números. Con cuentas. Probablemente notó irregularidades en las finanzas de Jeremías. Comenzó a investigar. Y cuando encontró la verdad, él tuvo que actuar rápido. Pero aquí está lo interesante. Sacó otro documento. Encontramos esto escondido en una rendija del piso del apartamento. Entre las tablas. Como si alguien lo hubiera ocultado ahí a propósito. Era una nota escrita a mano. La letra era de Beatriz. La reconocería en cualquier lugar. Esa letra que había visto en tarjetas de cumpleaños. En listas de compras. En recetas que compartíamos. Tomé el papel con manos temblorosas y leí. Mamá, si estás leyendo esto es porque algo me pasó. César no es quien dice ser. Descubrí que lava dinero para gente peligrosa. Mucho dinero. Millones de dólares. Tiene cuentas en paraísos fiscales. Documentos falsos. Conexiones con criminales. Recopilé evidencia. La escondí en un lugar seguro. Si algo me pasa, búscala. Está en la casa donde crecí. En el lugar donde guardábamos nuestros secretos. Te amo, mamá. Perdóname por no haberte dicho antes. Tenía miedo de que te hiciera daño a ti también. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. Leí la nota una y otra vez. Las palabras de mi hija. Su letra apurada. El miedo que se sentía en cada trazo. Ella sabía que estaba en peligro. Había dejado esta nota como un grito de auxilio desde el futuro. Como una botella lanzada al mar esperando que alguien la encontrara. Y ese alguien era yo. Su madre. La única persona en el mundo en quien podía confiar completamente. La casa donde crecí, repetí en voz alta.
el lugar donde guardábamos nuestros secretos. Detective Tobías me miraba con intensidad. Sabe a qué se refiere. Sabe dónde escondió la evidencia. Cerré los ojos y viajé en el tiempo. Beatriz niña, corriendo por el jardín de nuestra vieja casa, riendo, jugando. Teníamos un lugar especial, un escondite que solo nosotras conocíamos. En el sótano había una pared de ladrillos flojos. Detrás de uno de esos ladrillos guardábamos nuestros tesoros. Cartas, fotos, pequeños objetos que eran importantes solo para nosotras. Nuestro cofre secreto, lo llamábamos. Sé dónde está, dije abriendo los ojos. Puedo llevarlo ahí ahora mismo. Mi casa está a 2 horas. Podemos ir y regresar antes de que anochezca. Tobías se puso de pie inmediatamente. Vamos. Necesitamos esa evidencia. Puede ser la clave para encontrar a su hija con vida. Esas últimas palabras me atravesaron. Con vida. Eso significaba que existía la posibilidad de que no lo estuviera. Que las manchas de sangre en su apartamento fueran más que un indicio de lucha. Que Jeremías hubiera decidido que mi hija sabía demasiado y que era más fácil eliminarla que dejarla vivir. No, me dije a mí misma con firmeza. No voy a pensar así. Beatriz está viva. La voy a encontrar. Voy a traerla de vuelta. Salimos de la estación en el auto del detective Tobías. Un sedán gris sin marcas. Conducía rápido pero seguro. Yo iba en el asiento del copiloto mirando el paisaje pasar. Las mismas calles que había recorrido esa mañana. La misma ciudad. Pero todo se veía diferente ahora. Más oscuro. Más amenazante. Como si cada sombra escondiera un peligro. Cada esquina ocultara un secreto terrible. Hábleme más de Jeremías, dijo Tobías mientras conducía. Cualquier cosa que recuerde. Lugares que frecuentaba. Amigos que mencionara. Negocios de los que hablara. Busqué en mi memoria. César, o Jeremías, siempre fue muy reservado. Decía que trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo. Que sus inversiones eran internacionales, así que viajaba mucho. Ahora entiendo que esos viajes eran para sus operaciones criminales. Para mover dinero. Para reunirse con sus socios delincuentes. ¿Mencionó alguna vez lugares específicos?, preguntó Tobías. Propiedades que tuviera. Bodegas. Oficinas. Algo. Pensé intensamente. Hace unos 6 meses, recordé de repente. Beatriz mencionó que César había comprado una propiedad en las afueras de la ciudad. Dijo que era una inversión. Un terreno industrial con algunas construcciones viejas. Ella parecía incómoda cuando lo mencionó. Dijo que no entendía por qué alguien compraría algo tan alejado y en tan mal estado. Tobías se tensó. Eso es importante. Muy importante. Ese tipo de propiedades aisladas son perfectas para operaciones ilegales. Para esconder cosas. O personas. Hizo una llamada rápida por su radio. Necesito que rastreen todas las propiedades a nombre de César Mendoza o Jeremías Valdés en un radio de 100 kilómetros. Especialmente terrenos industriales o bodegas abandonadas. Prioridad máxima. El viaje a mi casa se hizo eterno. Cada minuto era una tortura. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Mi mente no paraba de crear escenarios horribles. Beatriz encerrada en algún lugar oscuro. Beatriz herida. Beatriz llamándome y yo sin poder escucharla. Respiraba profundo tratando de mantener la calma. Tenía que ser fuerte. Tenía que encontrar esa evidencia. Era mi misión. Mi propósito. Lo único que importaba en este momento. Finalmente llegamos a mi casa. Esa pequeña construcción color amarillo con el jardín al frente. El lugar donde había criado a mi hija. Donde habíamos sido felices. Donde nunca imaginé que algún día tendría que buscar evidencia para salvar su vida. Bajé del auto antes de que Tobías apagara el motor. Corrí hacia la puerta. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves. Las dejé caer. Las recogí. Finalmente logré abrir. La casa olía a cerrado. A soledad. Llevaba 2 días fuera y parecían 2 años. Todo estaba exactamente como lo había dejado. La taza de café de la mañana del jueves todavía en el fregadero.
El suéter que había considerado usar colgado en el respaldo de una silla. Una vida normal congelada en el tiempo. Antes de que todo se volviera una pesadilla. El sótano, dije a Tobías que entraba detrás de mí. Está por aquí. Caminé hacia la pequeña puerta bajo las escaleras. La abrí. Un olor a humedad subió desde la oscuridad. Busqué el interruptor de luz. El foco parpadeó antes de encenderse completamente. Bajamos las escaleras de madera que crujían bajo nuestro peso. El sótano era pequeño, lleno de cajas viejas, muebles que ya no usaba, recuerdos acumulados de toda una vida. Caminé hacia la pared del fondo, la pared de ladrillos viejos y desparejos. Pasé mis dedos sobre la superficie áspera buscando el ladrillo correcto. Estaba pintada de blanco, pero la pintura se había descascarado con los años. 1, 2, 3 ladrillos hacia arriba desde el suelo. 4 ladrillos desde la esquina izquierda. Ahí. Lo encontré. Estaba más flojo que los demás. Empujé suavemente y se dio hacia adentro. Lo saqué completamente dejando un hueco oscuro en la pared. Metí la mano en el agujero. Mis dedos tocaron algo. Una bolsa de plástico. La saqué con cuidado. Era una bolsa sellada. Dentro había un sobremanila. Tobías se acercó. Ábrala, dijo con voz tensa. Mis manos temblaban mientras rompía el sello de la bolsa. Saqué el sobre. Estaba marcado con la letra de Beatriz. Evidencia. No abrir hasta estar segura. Abrí el sobre y vacié su contenido sobre una caja vieja que estaba cerca. Cayeron fotografías. Documentos. Una memoria USB. Hojas impresas con números y cuentas bancarias. Tobías comenzó a revisar todo con cuidado. Dios mío, murmuró mientras leía. Esto es enorme. Mucho más grande de lo que pensábamos. Las fotografías mostraban a Jeremías reuniéndose con hombres de aspecto peligroso. En restaurantes. En estacionamientos. En oficinas oscuras. Los documentos eran transferencias bancarias por millones de dólares. Cuentas en Islas Caimán. En Suiza. En Panamá. Empresas fantasma. Nombres falsos. Una red completa de lavado de dinero. Su hija recopiló todo esto, dijo Tobías con admiración en su voz. Esto es trabajo de meses. Investigación profunda. Riesgosa. Muy riesgosa. Beatriz sabía lo que hacía. Sabía que estaba jugando con fuego. Por eso lo escondió aquí. Lejos de Jeremías. En el único lugar donde él nunca buscaría. Sentí un orgullo terrible mezclado con miedo. Mi hija era valiente. Demasiado valiente. Había enfrentado a un criminal peligroso. Había recopilado evidencia que podía destruirlo. Pero ese valor podía haberle costado la vida. Tobías sacó su teléfono y comenzó a fotografiar todo. Esto va directo a la fiscalía, dijo. Y a la unidad de delitos financieros. Con esta evidencia podemos emitir órdenes de arresto. Congelar cuentas. Desmantelar toda su operación. Pero primero tenemos que encontrar a su hija. Insertó la memoria USB en su laptop. La pantalla se llenó de archivos. Más documentos. Más fotos. Y entonces apareció algo diferente. Un archivo de video. Tobías lo abrió. Era Beatriz. Mi niña. Grabándose a sí misma con su teléfono. Su rostro se veía cansado. Asustado. Pero determinado. Si están viendo esto, comenzó a decir en el video, es porque algo me pasó. Quiero que sepan que César Mendoza, o como sea que se llame realmente, es un criminal. Lava dinero para una organización que mueve más de 50 millones de dólares al año. Descubrí todo por accidente. Vi documentos que dejó abiertos en su computadora. Comencé a investigar. Y encontré un mundo entero de crimen escondido detrás de su fachada de hombre de negocios respetable. La voz de Beatriz temblaba pero continuaba. Recopilé toda la evidencia que pude. Todo está en esta memoria. Si me pasa algo, por favor entréguenla a las autoridades. Y mamá, si estás viendo esto, perdóname. Perdóname por no haberte contado antes. Tenía miedo de que te lastimaran. Jeremías es peligroso. Está conectado con gente muy mala.
Pero no podía seguir viviendo esta mentira. No podía seguir siendo cómplice de sus crímenes. Así que decidí actuar. Decidí ser valiente como tú siempre me enseñaste. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras veía a mi hija en esa pantalla. Su valor, su determinación, su miedo oculto detrás de palabras firmes. El video continuaba. Si logran atrapar a Jeremías, díganle algo de mi parte. Dígale que subestimó a la mujer equivocada. El video terminó. La pantalla se quedó negra. El sótano quedó en silencio absoluto. Solo se escuchaba mi respiración entrecortada y el zumbido distante de la laptop de Tobías. El teléfono de Tobías sonó. Contestó rápido. Sí, entiendo. Vamos para allá ahora. Colgó y me miró con urgencia. Encontraron algo. Una de las propiedades registradas a nombre de una de las empresas fantasma de Jeremías. Una fábrica abandonada a 40 kilómetros de aquí. Los vecinos reportaron movimiento en los últimos días. Un auto que coincide con el de Jeremías fue visto ahí anoche. Mi corazón dio un vuelco. Beatriz podía estar ahí, en esa fábrica abandonada, viva, esperando ser rescatada. O algo peor. Algo que mi mente se negaba a imaginar. Tenemos que ir ahora, dije poniéndome de pie tan rápido que me mareé. Tobías me sostuvo del brazo. Vamos a ir. Pero señora Francisca, necesito que entienda algo. Esto puede ser peligroso. Muy peligroso. Jeremías sabe que está acorralado. Un hombre así es capaz de cualquier cosa. No puede venir con nosotros al operativo. Tiene que quedarse en el auto con protección policial mientras entramos. Negué con la cabeza. Esa es mi hija. No voy a quedarme sentada esperando mientras ustedes entran. Si ella está ahí, necesita verme. Necesita saber que vine por ella. Que nunca la abandoné. Tobías me miró a los ojos. Podía ver que estaba evaluando la situación. Finalmente asintió. Está bien. Pero hace exactamente lo que yo le diga. Cuando yo le diga. Sin excepciones. Su vida y la de su hija pueden depender de eso. Acepté. Haría lo que fuera necesario. Subimos corriendo las escaleras. Guardamos toda la evidencia de nuevo en el sobre. Tobías lo metió en una bolsa de evidencia oficial. Salimos de la casa hacia el auto. Él condujo aún más rápido que antes. Las sirenas estaban apagadas, pero su rostro mostraba la urgencia que ambos sentíamos. Hablaba constantemente por radio, coordinando con otros oficiales. Unidades en camino. Equipo táctico preparándose. Ambulancias en espera. Cada palabra era un recordatorio de lo grave que era la situación. El paisaje cambió mientras nos alejábamos de la ciudad. Las casas se volvieron más escasas. Los edificios dieron paso a terrenos vacíos. Fábricas abandonadas. Bodegas con ventanas rotas. Era una zona industrial que había muerto hacía años. Perfecta para esconder secretos. Perfecta para hacer cosas que nadie debía ver. El sol comenzaba a bajar en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. Colores hermosos sobre un mundo feo. Llegamos a un punto de encuentro a 1 kilómetro de la fábrica objetivo. Había 3 patrullas más esperando. 2 camionetas negras sin marcas. Hombres con chalecos antibalas. Armas. Equipos de comunicación. Todo se veía como una película. Pero esto era real. Horriblemente real. Tobías bajó del auto y fue a hablar con los otros oficiales. Yo me quedé sentada mirando todo. Mis manos no dejaban de temblar. Mi respiración era superficial. Rápida. Sentía que iba a desmayarme, pero me obligué a mantenerme consciente. Beatriz me necesitaba fuerte. Tobías regresó con un chaleco antibalas. Póngase esto. Y quédese detrás de mí en todo momento. Vamos a acercarnos caminando. Silenciosos. No queremos alertar a Jeremías de que estamos aquí. Si él sabe que llegamos, podría usar a su hija como rehén. O algo peor. No terminó la frase, pero yo entendí. Podría matarla antes de que pudiéramos llegar a ella. Me puse el chaleco con manos torpes. Era pesado. Incómodo. Pero me daba una falsa sensación de seguridad. Caminamos en grupo hacia la fábrica.
Éramos como 12 personas moviéndonos entre los arbustos secos y los escombros. El edificio apareció frente a nosotros. Era enorme. 3 pisos de concreto gris. Ventanas rotas. Puertas oxidadas colgando de sus bisagras. Grafiti en las paredes. Maleza creciendo por todas partes. Un lugar olvidado por el tiempo. Un lugar perfecto para el mal. Tobías levantó la mano. Todos nos detuvimos. Señaló hacia el edificio. En el segundo piso había una luz tenue. Alguien estaba ahí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Los oficiales se dividieron en grupos. Algunos rodearon el edificio por la izquierda, otros por la derecha. Tobías y yo, junto con otros 4 oficiales, nos acercamos a la entrada principal. La puerta de metal estaba entreabierta. Señales de que alguien había entrado recientemente. Huellas de neumáticos en el polvo. Pisadas frescas en el concreto sucio. Entramos. El interior era oscuro y olía a humedad. A metal oxidado. A abandono. Nuestras linternas cortaban la oscuridad creando sombras que bailaban en las paredes. Había maquinaria vieja cubierta de polvo. Cajas apiladas. Cables colgando del techo. Cada paso que dábamos hacía eco. Subimos unas escaleras de metal. Cada escalón crujía bajo nuestro peso. Yo trataba de respirar lo más silenciosamente posible. El miedo era tan intenso que me mareaba. Llegamos al segundo piso. El pasillo era largo y oscuro. Puertas a ambos lados. La mayoría abiertas mostrando oficinas vacías. Baños destruidos. Salas llenas de basura. Pero al final del pasillo había una puerta cerrada. Luz filtrándose por debajo. Sonidos del otro lado. Voces. Alguien hablando. No podía distinguir las palabras, pero una de esas voces me heló la sangre. Era César. O Jeremías. El hombre que había engañado a mi hija. Que la había usado. Que posiblemente la tenía prisionera ahí mismo detrás de esa puerta. Tobías hizo señas a su equipo. Se posicionaron a ambos lados de la puerta. Armas en alto. Listos para entrar. Me indicó que me quedara atrás. Contra la pared. A salvo. Obedecí aunque cada fibra de mi ser quería correr hacia esa puerta. Gritar el nombre de mi hija. Derribar todo lo que se interpusiera entre nosotras. Pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Tenía que confiar en estos profesionales. Tenía que dejar que hicieran su trabajo. Tobías contó con los dedos. 1, 2, 3. Al 3 patearon la puerta. Entró con un estruendo. Policía. Gritaron. Manos arriba. No se muevan. Escuché gritos. Movimiento rápido. El sonido de algo cayendo. Y entonces escuché algo que hizo que mi corazón dejara de latir por un segundo. La voz de Beatriz gritando. Mamá. Mamá, ayúdame. No pude contenerme más. Corrí hacia la puerta. Entré a la habitación. Y lo que vi me rompió en 1000 pedazos. Beatriz estaba atada a una silla en el centro de la habitación. Su rostro estaba hinchado. Moretones en sus mejillas. Labio partido. Cabello sucio y enredado. Ropa rasgada. Pero estaba viva. Dios mío, estaba viva. Sus ojos se encontraron con los míos y comenzó a llorar. Mamá, sollozó. Sabía que vendrías. Sabía que me encontrarías. Jeremías estaba contra la pared. 2 oficiales lo tenían inmovilizado. Forcejaba. Gritaba. Esto es un error. No tienen nada contra mí. Esa mujer está loca. Me acusó de cosas que nunca hice. Pero sus palabras eran vacías. Mentiras desesperadas de un hombre atrapado. Corrí hacia Beatriz. Caí de rodillas frente a ella. Mis manos temblaban mientras trataba de desatar las cuerdas que la sujetaban. Mi niña. Mi bebé. ¿Estás bien? Ya estás a salvo. Mamá está aquí. Un oficial vino a ayudarme. Cortó las cuerdas con un cuchillo. Beatriz cayó en mis brazos. Nos abrazamos con una fuerza que nunca había sentido antes. Ella lloraba en mi hombro. Yo lloraba en su cabello sucio. Perdóname, mamá, decía entre sollozos.
Debí haberte contado todo desde el principio. Debí haberte pedido ayuda. Cállate, le dije acariciando su cabeza. No tienes que disculparte por nada. Fuiste valiente. Tan valiente. Y ahora todo va a estar bien. Los paramédicos entraron a la habitación. Necesitaban revisar a Beatriz. Verificar sus heridas. Asegurarse de que no tuviera nada grave. Me aparté a regañadientes. La dejé en manos de los profesionales, aunque cada segundo lejos de ella era una tortura. Miré hacia donde tenían a Jeremías. Tobías lo estaba esposando. Jeremías Valdés está bajo arresto por secuestro, lavado de dinero, fraude y una larga lista de cargos adicionales. Tiene derecho a permanecer callado. Jeremías dejó de forcejear. Su rostro cambió. La desesperación se transformó en algo más frío, más calculado. Miró hacia Beatriz y luego hacia mí. Una sonrisa torcida apareció en sus labios. «¿Realmente creen que esto termina aquí?», dijo con voz tranquila. «¿Realmente creen que trabajo solo? Ustedes no tienen idea de con quién están tratando. No tienen idea de cuánta gente está involucrada». Beatriz solo rascó la superficie. Solo vio una pequeña parte de algo mucho más grande. Tobías lo empujó hacia la puerta. «Cállate. Ya hablaste suficiente». Pero Jeremías continuó mientras lo sacaban. «La organización sabe que ella habló. Saben que recopiló evidencia. Y van a venir por ella. Van a venir por toda su familia. Pueden arrestarme a mí, pero hay otros. Muchos otros. Y ellos no perdonan a los traidores». Sus palabras flotaron en el aire como veneno, dejando una sensación de terror incluso después de que lo sacaran de la habitación. Me acerqué de nuevo a Beatriz. Los paramédicos la estaban revisando. «Tiene deshidratación severa», dijo uno de ellos. «Algunas costillas posiblemente fracturadas. Múltiples contusiones. Necesita ir al hospital para exámenes completos. Pero va a estar bien. Va a recuperarse». Esas últimas palabras fueron un bálsamo para mi alma destrozada. Va a estar bien. Mi hija iba a sobrevivir esto. Subieron a Beatriz en una camilla. Yo caminé a su lado sosteniendo su mano. No la solté ni un solo segundo. Ni cuando bajamos las escaleras oxidadas. Ni cuando cruzamos la fábrica oscura. Ni cuando salimos al aire libre donde la noche ya había caído completamente. Las luces de las ambulancias pintaban todo de rojo y azul, como una pesadilla de neón. Pero era real. Todo era horriblemente real. La metieron en la ambulancia. Subí con ella. Un paramédico comenzó a ponerle suero intravenoso. Otro revisaba sus signos vitales. Beatriz me miraba con ojos cansados. «Mamá», susurró. Las palabras de Jeremías. Lo que dijo sobre la organización. Es verdad. Hay más gente involucrada. Gente poderosa. Con conexiones. Le toqué la mejilla con suavidad. «No hables ahora. Descansa. Ya tendremos tiempo de preocuparnos por eso después». Pero ella negó con la cabeza. «No entiendes. Tienen contactos en todas partes. En la policía. En el gobierno. En los bancos. Por eso tuve tanto miedo de hablar. Por eso escondí la evidencia en tu casa. Porque no sabía en quién confiar». Sus palabras me asustaron más de lo que quería admitir. Si lo que decía era cierto, entonces el peligro no había terminado. Jeremías estaba arrestado, pero la organización seguía ahí afuera. Y ahora sabían que Beatriz los había delatado. Que había evidencia en manos de las autoridades. Éramos objetivos. Ambas. Madre e hija marcadas por criminales que no perdonaban. Llegamos al hospital. Un edificio blanco y estéril que olía a desinfectante. Llevaron a Beatriz directo a urgencias. Yo esperé afuera de la sala de revisión. Caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarme quieta. Tobías apareció media hora después. Se veía cansado, preocupado. «¿Cómo está su hija?», preguntó. «La están revisando», respondí. «Dice que va a estar bien físicamente, pero emocionalmente». Tobías asintió. «Va a necesitar tiempo. Terapia. Apoyo. Lo que vivió fue traumático.
Pero es fuerte. Eso quedó claro. Necesito hablar con usted sobre lo que dijo Jeremías. Continué. Sobre la organización. Sobre más gente involucrada. Es verdad. Tobías suspiró. Estamos investigando eso. La evidencia que su hija recopiló menciona varios nombres. Algunas empresas. Cuentas bancarias conectadas a personas influyentes. Esto va a ser un caso grande. Muy grande. Y sí, puede haber riesgos. Por eso vamos a ofrecerles protección. A ambas. Hasta que desmantelemos toda la red. Protección sonaba bien en teoría. Pero yo sabía que ninguna protección era perfecta. Que los criminales encontraban maneras. Que el dinero compraba lealtades. Que el miedo hacía callar bocas. Miré a través de la ventana de la sala donde estaba Beatriz. Mi niña conectada a máquinas. Cubierta de moretones. Pero viva. Sobreviviente. Luchadora. El doctor salió 1 hora después. Beatriz iba a quedarse internada por lo menos 3 días. Necesitaba rehidratación. Observación. Tratamiento para sus costillas. Evaluación psicológica. Pueden pasar a verla, dijo el doctor. Pero solo unos minutos. Necesita descanso. Entré a la habitación. Beatriz estaba acostada en una cama blanca. Se veía tan pequeña. Tan frágil. Pero cuando me vio sonrió. Esa sonrisa rota pero real. Me senté junto a ella. Tomé su mano. ¿Cómo te sientes? Cansada. Respondió. Adolorida. Pero aliviada. Mamá, pensé que iba a morir ahí. En esa fábrica horrible. Jeremías estaba cada vez más nervioso. Más violento. Decía que si lo atrapaban, yo también caería. Que me haría ver como su cómplice. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero tú viniste. Tal como sabía que lo harías. Encontraste mi nota. Encontraste la evidencia. Me salvaste la vida. No fui yo sola, dije aunque mi corazón se inflaba de amor. Fuiste tú quien fue valiente. Quien investigó. Quien recopiló todo. Quien dejó pistas para que te encontráramos. Eres una heroína, Beatriz. Una heroína real. Ella negó débilmente. Solo hice lo correcto. No podía seguir viviendo una mentira. No podía ser cómplice de tanto crimen. Aunque me costara todo. Pasamos esa noche en el hospital. Yo en una silla junto a su cama. Sin dormir. Solo vigilando. Asegurándome de que respirara. De que estuviera realmente ahí. Viva. Segura. Los días siguientes fueron un torbellino. Policías entrando y saliendo. Tomando declaraciones. Mostrando fotos. Pidiendo que identificara personas. Fiscales explicando el proceso legal. Lo que venía. Los juicios. Los testimonios. La evidencia que Beatriz había recopilado era devastadora. 17 personas fueron arrestadas en la primera semana. Empresarios. Un político local. 2 oficiales bancarios. Un abogado. Todos parte de la red de lavado de dinero. Las cuentas fueron congeladas. Más de 80 millones de dólares incautados. Fue noticia nacional. Los periódicos hablaban de la contadora valiente que había expuesto una red criminal masiva, aunque mantuvieron su nombre confidencial por seguridad. Pero no todos fueron arrestados. Algunos escaparon. Huyeron del país antes de que pudieran atraparlos. Y esos eran los más peligrosos. Los que tenían más que perder. Los que tenían recursos para vengarse. Por eso nos mudaron. A Beatriz y a mí. A una casa segura en otra ciudad. Protección policial constante. Nuevas identidades temporales. Una vida en suspenso esperando que el peligro pasara. Fueron meses difíciles. Beatriz tenía pesadillas. Despertaba gritando en medio de la noche. Veía a Jeremías en cada sombra. En cada ruido extraño. La terapia ayudaba, pero el trauma era profundo. Yo también cargaba mi propio peso. La culpa de no haberla protegido. El miedo constante de que alguien nos encontrara. La rabia contra el hombre que casi destruye a mi hija. Pero también hubo momentos de luz. De sanación.
Beatriz y yo nos volvimos más cercanas que nunca. Hablábamos por horas. Sobre todo. Sobre nada. Recuperando el tiempo perdido. Cocinábamos juntas como cuando era niña. Veíamos películas. Reíamos. Llorábamos. Nos reconstruíamos pedazo por pedazo. El juicio de Jeremías fue 6 meses después. Beatriz tuvo que testificar. Fue el día más difícil. Verlo ahí sentado con su traje. Su cara de inocencia ensayada. Pero ella fue fuerte. Contó todo. Con voz firme. Sin quebrarse. Presentó la evidencia. Respondió preguntas. Lo miró a los ojos y no apartó la mirada. Y cuando terminó, yo estaba en primera fila. Llorando de orgullo. El veredicto llegó 3 semanas después del testimonio de Beatriz. Culpable. En todos los cargos. Secuestro. Lavado de dinero. Fraude. Asociación delictiva. Falsificación de documentos. La lista era interminable. Jeremías Valdés fue sentenciado a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez leyó la sentencia, vi su rostro desmoronarse. Esa máscara de control finalmente cayó. Se veía como lo que realmente era. Un criminal común atrapado en sus propias mentiras. Pero la sentencia no trajo el alivio que esperaba. Beatriz seguía teniendo miedo. Yo seguía mirando por encima del hombro cada vez que salíamos. Porque sabíamos que algunos de sus socios seguían libres. En algún lugar del mundo. Planeando quizás. Esperando quizás. El peligro se había reducido, pero no había desaparecido completamente. Vivíamos en un estado permanente de alerta. De tensión que nunca se relajaba del todo. Un día, 2 meses después de la sentencia, recibimos una visita inesperada. Tobías apareció en nuestra casa de protección. Traía noticias. Buenas y malas. Las buenas primero, dijo sentándose en nuestra pequeña sala. Capturamos a 3 más de los miembros importantes de la organización. 1 en Brasil. 2 en España. Con su arresto, la red está prácticamente desmantelada. Ya no representan una amenaza organizada. Sentí que algo de peso se levantaba de mis hombros. ¿Y las malas noticias?, preguntó Beatriz con voz cautelosa. Tobías dudó. Hay uno que sigue libre. El más alto en la jerarquía. Un hombre al que solo conocen como el arquitecto. Nadie sabe su verdadero nombre. Nadie lo ha visto en persona. Operaba todo desde las sombras. Y según nuestra inteligencia, está furioso por todo lo que pasó. Por las pérdidas. Por los arrestos. Y específicamente, está furioso con la persona que lo expuso. El silencio llenó la habitación. Beatriz palideció. Conmigo, susurró. Está furioso conmigo. Tobías asintió despacio. Tenemos información de que puso un precio sobre su cabeza. En el mundo criminal. No es enorme, pero es suficiente para atraer atención. Por eso necesito que entiendan que la protección debe continuar. Que no pueden bajar la guardia. Que cualquier cosa extraña, cualquier persona sospechosa, deben reportarla inmediatamente. Beatriz se derrumbó. Comenzó a llorar en silencio. Nunca va a terminar, dijo entre sollozos. Voy a vivir así para siempre. Mirando hacia atrás. Teniendo miedo. Escondiéndome. Me acerqué y la abracé. No, le dije con firmeza. No vamos a vivir así. No vamos a dejar que ese hombre nos robe la vida. Ya nos quitó suficiente. Ya nos hizo suficiente daño. Miré a Tobías. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo atrapamos a ese hombre? Tobías se inclinó hacia adelante. Estamos trabajando en eso. Rastreando sus transacciones. Sus comunicaciones. Pero es inteligente. Muy cuidadoso. Podría tomar tiempo. Años incluso. Tiempo que no teníamos. Tiempo que Beatriz no merecía perder viviendo con miedo. Tiene que haber algo más, insistí. Alguna manera de sacarlo de su escondite. De hacerlo cometer un error. Tobías me miró por largo rato. Hay una manera, dijo finalmente. Pero es arriesgada. Muy arriesgada. Podríamos usarlas como señuelo. Dejar filtrar información de que están en un lugar específico.
esperar a que envíe a alguien. Y cuando lo haga, seguir el rastro de vuelta hacia él. Pero eso significa exponerlas. Ponerlas en peligro real. No puedo en buena conciencia recomendarlo. Lo haré, dijo Beatriz de repente. Su voz era firme ahora. Sin temblor. Haré lo que sea necesario para terminar con esto. Para recuperar mi vida. Mamá no merece vivir así por mi culpa. Yo no merezco vivir así. Si hay una oportunidad de atraparlo, tengo que tomarla. La miré sorprendida. Beatriz, es peligroso. Podrías morir. Ella me tomó las manos. Mamá, ya casi muero una vez. Y tú me salvaste. Ahora es mi turno de ser valiente. De terminar lo que empecé. De asegurarme de que nunca más pueda hacerle daño a nadie. Pasamos semanas planeando. Tobías trajo a expertos. Especialistas en operaciones encubiertas. En seguridad. En rastreo de criminales. El plan era complejo. Íbamos a dejar que se filtrara información sobre nuestra ubicación. A través de canales que sabíamos que el arquitecto monitoreaba. Luego esperaríamos. Con protección invisible a nuestro alrededor. Francotiradores en edificios cercanos. Agentes disfrazados en las calles. Tecnología de rastreo lista para activarse en el momento en que alguien se acercara. El día señalado llegó. Era un sábado soleado. Irónico que algo tan peligroso ocurriera en un día tan hermoso. Beatriz y yo salimos a caminar como nos habían instruido. Por el parque cerca de nuestra casa temporal. Actuando normal. Relajadas. Aunque mi corazón latía como tambor de guerra. Aunque cada sombra me parecía una amenaza. Aunque cada persona que pasaba podía ser un asesino. Caminamos por una hora. Nada. Nos sentamos en una banca. Comimos helado. Hablamos de cosas triviales. Todavía nada. Comenzaba a pensar que no iba a funcionar. Que el arquitecto era demasiado inteligente para caer en la trampa. Entonces vi algo. Un hombre con chaqueta oscura. Caminando demasiado despacio. Mirando hacia nosotras demasiado seguido. Le toqué la mano a Beatriz. Creo que es él, susurré. Ella no volteó. Mantuvo la vista al frente como nos habían enseñado. Tobías habló en el auricular diminuto que llevaba oculto. Lo vemos. Manténganse tranquilas. El hombre se acercó más. Sacó su teléfono. Tomó una foto. Luego se dio vuelta y comenzó a alejarse rápidamente. Demasiado rápido. 2 agentes lo interceptaron. Lo detuvieron. Hubo forcejeo. Gritos. El hombre intentó correr, pero había más agentes. Lo rodearon. Lo sometieron. Lo esposaron. Tobías apareció a nuestro lado. Respiren, dijo. Lo tenemos. Y tiene un teléfono con comunicación directa. Vamos a rastrearlo. Vamos a seguir cada conexión hasta llegar al final. Sentí las piernas débiles. Beatriz temblaba a mi lado. Lo logramos, susurró. Realmente lo logramos, mamá. La abracé fuerte. Todavía no terminaba, pero estábamos cerca. Tan cerca de la libertad real. De una vida sin miedo constante. Los siguientes días fueron de espera agónica. Tobías y su equipo trabajaban sin parar. Rastreando señales. Siguiendo pistas. El teléfono del hombre arrestado llevó a otro contacto. Ese contacto a otro. Y así siguieron la cadena hasta que finalmente, 4 días después, Tobías apareció en nuestra puerta con una sonrisa enorme. Lo encontramos, dijo. El arquitecto. Estaba en una mansión en las Bahamas. Operando desde el paraíso mientras arruinaba vidas. Pero ya no más. Fue arrestado esta mañana. Junto con sus últimos asociados. Acabó. Realmente acabó. Beatriz se derrumbó en mis brazos llorando. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de alivio. De liberación. De saber que finalmente podíamos respirar. Que podíamos dormir sin pesadillas. Que podíamos caminar por la calle sin mirar constantemente hacia atrás. La pesadilla había terminado de verdad. Pasaron 3 meses antes de que pudiéramos volver a nuestra vida normal. O lo que quedaba de ella. La casa de protección se convirtió en un recuerdo.
Los guardias constantes desaparecieron. Las identidades falsas fueron archivadas. Beatriz y yo regresamos a mi pequeña casa amarilla con el jardín al frente. El lugar donde todo había comenzado. Donde había encontrado la evidencia que salvó la vida de mi hija. Pero nada era igual. Beatriz ya no era la misma mujer que se había casado con Jeremías hace años. Era más fuerte ahora. Más sabia. Pero también llevaba cicatrices que nunca sanarían completamente. Había dejado su trabajo en la firma de contabilidad. Demasiados recuerdos. Demasiadas preguntas de colegas curiosos. Ahora trabajaba desde casa como consultora independiente, eligiendo sus propios clientes, sus propios horarios, su propia vida. Yo tampoco era la misma. La mujer que había vivido tranquilamente sola después de enviudar había desaparecido. En su lugar había alguien que sabía que el mundo era más oscuro de lo que pensaba, que el peligro podía esconderse detrás de sonrisas perfectas, que nunca debía bajar la guardia completamente. Pero también había aprendido que era más fuerte de lo que creía, que cuando tu hija te necesita, encuentras fuerzas que no sabías que tenías. Una tarde, 6 meses después del arresto del arquitecto, Tobías vino a visitarnos. Traía noticias finales. El juicio del arquitecto había concluido. 60 años de prisión. Sin posibilidad de reducción. Toda su fortuna confiscada. Su imperio criminal desmantelado completamente. Y hay algo más, dijo sacando un sobre. El gobierno tiene un programa de recompensas para informantes que ayudan a desmantelar organizaciones criminales. Por la información que proporcionó, señorita Beatriz, le corresponde una compensación. Beatriz abrió el sobre. Sus ojos se agrandaron. Es mucho dinero, susurró. Tobías asintió. $2 millones. Es lo menos que merece después de todo lo que pasó. De todo lo que arriesgó. Úsenlo bien. Vivan bien. Beatriz miró el cheque por largo rato. Luego me miró a mí. Mamá, esto es tuyo también. Sin ti no habría sobrevivido. Sin tu valor al venir a buscarme, al creer en mí, al pelear por mí, nada de esto hubiera sido posible. Negué con la cabeza, pero ella insistió. Vamos a usar este dinero para empezar de nuevo. Juntas. Como siempre debió ser. Usamos parte del dinero para renovar la casa. Para hacerla más segura. Más cómoda. Un lugar donde ambas pudiéramos sanar. Beatriz también comenzó una fundación. Para ayudar a mujeres que habían sido víctimas de violencia doméstica. De abuso. De manipulación. Quería que su experiencia sirviera para algo. Que su dolor ayudara a otros. Me sentía tan orgullosa de ella. De la mujer en la que se había convertido a través del fuego. Pero había algo que todavía nos perseguía. Algo de lo que no hablábamos, pero que ambas sentíamos. El trauma no desaparece con dinero. No desaparece con justicia. Vive dentro de ti. En las pesadillas. En los momentos de pánico, cuando un ruido te sobresalta. En la desconfianza que sientes hacia extraños. Beatriz seguía en terapia. Yo también comencé a ir. Aprendimos a vivir con las cicatrices. A no dejar que nos definieran, pero tampoco a pretender que no existían. Un año después del rescate decidimos hacer algo simbólico. Volver al edificio donde Beatriz había vivido con Jeremías. Enfrentar el lugar donde comenzó su pesadilla. Tobías nos acompañó. Por seguridad, pero también por apoyo. Llegamos una mañana de primavera. El edificio se veía igual. Moderno. Elegante. Mentiroso. Subimos al piso 7. El apartamento había sido vendido. Nuevos inquilinos vivían ahí ahora. Personas que no sabían la historia de esas paredes. Del horror que había ocurrido dentro. No entramos. Solo nos quedamos parados frente a la puerta. Beatriz puso su mano sobre la madera. Aquí es donde perdí 3 años de mi vida, dijo en voz baja. Aquí es donde dejé que el miedo me controlara. Donde dejé que un hombre me convirtiera en prisionera de mi propia existencia. Pero también es donde encontré el valor para luchar. Donde decidí que prefería morir libre que vivir esclava. Esta puerta ya no tiene poder sobre mí. Bajamos juntas. Salimos del edificio. El sol brillaba afuera. La vida continuaba.
Gente caminaba por las calles. Niños jugaban en el parque cercano. El mundo seguía girando indiferente a nuestro dolor. Y eso estaba bien. Porque significaba que podíamos seguir adelante también. Que no estábamos congeladas en ese momento de horror. Que teníamos futuro. Eloísa, la vecina que me había advertido ese día terrible, nos vio salir. Corrió hacia nosotras. Las lágrimas corrían por su rostro. He pensado en ustedes todos los días, dijo abrazando a Beatriz. Me sentí tan culpable. Como si debiera haber sabido. Haber hecho algo antes. Beatriz la abrazó de vuelta. Usted no tiene culpa de nada. Usted me ayudó más de lo que imagina. Su advertencia a mi madre probablemente me salvó la vida. Gracias. Gracias por preocuparse. De regreso a casa en el auto de Tobías, Beatriz miró por la ventana. ¿Sabes qué es lo más extraño, mamá?, dijo. Durante meses viví con tanto miedo. Tanto terror de que Jeremías o sus socios me encontraran. Me mataran. Y ahora que todo terminó, ahora que están todos en prisión, tengo miedo de otra cosa. Tengo miedo de olvidar. De que con el tiempo todo esto se sienta como un mal sueño. De perder las lecciones que aprendí. La fuerza que encontré. Tomé su mano. No vas a olvidar. Las cicatrices no te dejan olvidar. Pero eso no es malo. Porque esas cicatrices son prueba de que sobreviviste. De que luchaste. De que ganaste. Lleva esas lecciones contigo, pero no dejes que te definan. Eres más que lo que te pasó. Mucho más. Ella asintió. Apretó mi mano. Y en ese momento supe que íbamos a estar bien. No hoy. Quizás no mañana. Pero eventualmente. Paso a paso. Día a día. Íbamos a reconstruir nuestras vidas sobre bases más fuertes. Sobre verdad en lugar de mentiras. Sobre amor real en lugar de manipulación. La fundación de Beatriz creció. En el primer año ayudó a 50 mujeres a escapar de situaciones abusivas. Les dio refugio. Asesoría legal. Apoyo emocional. Las herramientas que ella deseó haber tenido. Yo me involucré también. Cocinaba para las mujeres en el refugio. Las escuchaba. Les mostraba que se puede sobrevivir. Que se puede seguir adelante. Que nunca es demasiado tarde para salvar tu propia vida. Los medios eventualmente perdieron interés en nuestra historia. Aparecieron nuevos escándalos. Nuevos crímenes. Fuimos olvidadas por el público. Y eso fue un alivio. Porque significaba que podíamos ser personas normales otra vez. No víctimas. No heroínas. Solo Francisca y Beatriz. Madre e hija. Sobrevivientes. Luchadoras. Han pasado 2 años desde aquel día en que la vecina me susurró que no entrara a la casa de mi hija. 2 años que se sienten como toda una vida. Como si la mujer que era antes de todo esto hubiera existido en otro universo. En otra realidad donde el mundo era más simple y las amenazas no se escondían detrás de sonrisas encantadoras y promesas de amor. Beatriz cumplió 35 años el mes pasado. Organizamos una pequeña fiesta en el jardín de la casa. Solo gente cercana. Amigos verdaderos que estuvieron con ella durante los momentos oscuros. Tobías vino también. Se había convertido en algo más que el detective que salvó su vida. Era familia ahora. Un tío protector que llamaba cada semana para verificar que estuviéramos bien. Que no necesitáramos nada. Esa noche, después de que todos se fueron, Beatriz y yo nos sentamos en el porche. El mismo porche donde yo solía sentarme sola después de que mi esposo muriera. Donde pasaba las tardes regando plantas y preguntándome si mi vida tenía algún propósito más allá de existir. Ahora sabía la respuesta. Mi propósito había sido prepararme para el momento en que mi hija más me necesitara. Para ser lo suficientemente fuerte para salvarla cuando el mundo se derrumbara a su alrededor. Mamá, dijo Beatriz rompiendo el silencio. Quiero contarte algo. Conocí a alguien. Un hombre. Mi corazón se detuvo por un segundo. El miedo instintivo volvió. Pero me obligué a respirar. A escuchar. Se llama Lázaro. Es terapeuta. Lo conocí en uno de los grupos de apoyo que organiza la fundación. Él trabaja con víctimas de trauma. Y hemos estado hablando. Solo hablando por ahora.
Pero mamá, por primera vez en años, siento que puedo confiar otra vez. Que no todos los hombres son como Jeremías. Las lágrimas llenaron mis ojos. Lágrimas de alivio, de alegría, de esperanza. Eso es maravilloso, hija. Maravilloso. Y esta vez voy a conocerlo bien. Muy bien. Voy a hacer todas las preguntas incómodas. Voy a investigar cada detalle de su vida. Y si algo, lo que sea, me parece sospechoso, te lo voy a decir. Ella se rió. Una risa genuina que hacía tanto no escuchaba. Lo sé, mamá. Y eso es exactamente lo que necesito. Necesito tus ojos vigilantes. Tu instinto de madre. Porque esta vez no voy a ignorar las señales. Esta vez voy a escuchar. La fundación continuaba creciendo. Habíamos ayudado a más de 200 mujeres en 2 años. Algunas escapando de matrimonios violentos. Otras de relaciones abusivas. Algunas descubriendo que sus parejas las estaban usando financieramente. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo hilo. Mujeres fuertes que habían sido manipuladas, controladas, hechas sentir que no tenían opciones. Y nosotras les mostrábamos que sí las tenían. Que siempre hay una salida. Que nunca es demasiado tarde para salvarte a ti misma. Beatriz daba charlas ahora. En universidades. En conferencias. Contaba su historia sin vergüenza. Sin ocultar nada. Hablaba de cómo Jeremías la había aislado lentamente de sus amigos. De su familia. Cómo había comenzado controlando pequeñas cosas. ¿Qué ropa usar? ¿Con quién hablar? ¿Cuánto tiempo pasar con su madre? Y cómo esas pequeñas cosas se convirtieron en jaula invisible. En prisión sin barrotes físicos, pero igual de real. Yo la acompañaba a veces. Y cuando me pedían que hablara, contaba mi parte. La parte de la madre que no vio las señales. Que creyó las excusas. Que pensó que estaba siendo sobreprotectora en lugar de confiar en su instinto. Y les decía a otras madres: confíen en ese sentimiento en su estómago. Esa voz pequeña que dice que algo está mal. No es paranoia. Es sabiduría. Es amor materno alertándolas del peligro. Una tarde recibimos una carta. Era de una de las mujeres que habíamos ayudado el año anterior. Se llamaba Juana. Había escapado de un matrimonio violento con nuestro apoyo. La carta decía: queridas Francisca y Beatriz, quiero que sepan que gracias a ustedes recuperé mi vida. Tengo un trabajo nuevo, un apartamento propio, y por primera vez en 10 años, duermo sin miedo, sin sobresaltos. Mis hijos están felices, seguros, y todo porque ustedes me mostraron que era posible, que merecía algo mejor. Nunca podré pagarles lo que hicieron por mí, pero puedo vivir bien, puedo ser feliz. Y esa es la mejor forma de honrar su ayuda. Beatriz lloró al leer esa carta. Yo también. Porque esas palabras validaban todo. Todo el dolor. Todo el miedo. Todo el trauma. Si nuestra pesadilla podía convertirse en salvación para otras personas, entonces había valido la pena. Entonces el sufrimiento tenía significado. Propósito. Jeremías escribió desde la prisión. Una carta patética pidiendo perdón. Diciendo que había cambiado. Que entendía el daño que había causado. Que si Beatriz pudiera encontrar en su corazón la manera de perdonarlo, él podría morir en paz. Beatriz leyó la carta una vez. Luego la rompió en pedazos pequeños. No le debo nada, dijo con voz firme. Ni perdón. Ni respuesta. Ni un solo pensamiento más. Él tomó sus decisiones. Ahora vive con las consecuencias. Yo tomé las mías. Y voy a vivir libre. Esa noche la pasamos juntas viendo películas viejas. Comiendo palomitas. Riendo de chistes tontos. Siendo simplemente madre e hija. Sin trauma. Sin miedo. Solo nosotras. Y me di cuenta de que habíamos ganado. No solo contra Jeremías. No solo contra la organización criminal. Habíamos ganado contra el miedo mismo. Contra la idea de que éramos víctimas para siempre. Habíamos recuperado nuestras vidas. Nuestras risas. Nuestra capacidad de ser felices.
El jardín floreció esa primavera como nunca antes. Rosas color coral, jazmines blancos, margaritas amarillas, como si la tierra misma celebrara nuestra supervivencia. Beatriz plantó un árbol nuevo, un cerezo que daría flores rosadas cada año. Este árbol va a crecer con nosotras, dijo mientras cavaba el hoyo. Va a ser testigo de nuestra sanación, de nuestra nueva vida. Y cuando seamos viejas, mamá, cuando yo tenga tu edad, vamos a sentarnos bajo su sombra y recordaremos todo esto. No con dolor, sino con orgullo. Porque sobrevivimos. Porque no dejamos que nos destruyeran. Ahora, cuando me siento en el porche al atardecer, ya no me siento sola. Beatriz vive conmigo. No por miedo. No por necesidad. Sino por elección. Porque descubrimos que somos más fuertes juntas. Que la familia real no es la que el destino te da, sino la que eliges construir cada día con amor y verdad. A veces todavía sueño con ese día. Con la vecina susurrándome que no entrara. Con la sangre en el apartamento. Con el miedo en los ojos de mi hija cuando la encontré atada a esa silla. Pero ya no me despierto gritando. Me despierto y miro al otro lado del pasillo. La puerta del cuarto de Beatriz está entreabierta. Puedo escuchar su respiración tranquila. Y sé que está a salvo. Que ambas estamos a salvo. La casa ya no parece igual que antes. Las paredes guardan secretos ahora. Historias de valor. De rescate. De amor maternal más fuerte que cualquier amenaza. Y cada vez que paso junto al sótano, junto a ese ladrillo flojo donde Beatriz escondió la evidencia que la salvó, toco la pared con gratitud. Porque ese pequeño espacio oscuro fue el puente entre la muerte y la vida. Entre la desesperación y la esperanza. Desde ese día entendí que el peligro no siempre viene de afuera. A veces duerme en tu propia cama. Come en tu mesa. Te besa con labios que esconden veneno. Pero también entendí que el amor verdadero es más fuerte. Que una madre nunca se rinde. Que la valentía no es ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Y que sobrevivir no es suficiente. Hay que vivir. Realmente vivir. Y eso es exactamente lo que hacemos ahora. Vivimos.